Hola niños, muy buenos días, ¿cómo están? Buen día del Señor, espero que estén con sus papás a lo mejor o con sus hermanos, listos para aprender un poco más de la palabra de Dios. A mí me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes y que nos podamos conectar juntos y que juntos aprendamos. Mi nombre es Rebeca y me va a dar gusto estar con ustedes algunos domingos para conocer un poquito más de la palabra de Dios. Y antes de empezar nuestra clase, les voy a invitar a que cerremos nuestros ojos para hacer una oración. ¿Sale? ¿Están listos? Cierren sus ojitos. Padre amado, gracias te damos, Señor, por este día que es el día del Señor. Ayúdanos a estar en ese espíritu. Ayúdanos a poder alabarte en el culto en un momento más. Y ayúdanos a aprender lo que tú quieras en este día. Danos sabiduría, perdona nuestras faltas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Y hoy vamos a hablar sobre un profeta. ¿Ustedes recuerdan quiénes son los profetas? ¿Quiénes eran los profetas de los que habla la Biblia? ¿Y a qué se dedicaban? ¿Qué era lo que hacían? Bueno, vamos a recordarlos si no se acuerdan. Ahorita les voy a mostrar unas láminas para que podamos recordar a qué se dedicaban los profetas y qué era lo que hacían. Muy bien. Entonces, ¿quiénes eran los profetas? Bueno, eran aquellas personas que Dios escogía para poder comunicar su mensaje al pueblo. Eso era lo que hacían. Comunicaban el mensaje de Dios para el pueblo. Y así Dios podía dar ese mensaje de una forma más clara a su pueblo. A veces este mensaje era para una o dos personas o a veces era para todo el pueblo. Pero era la forma en la que Dios se comunicaba con ellos a través de sus profetas. Hoy vamos a hablar de un profeta que se llama Elías. ¿Ustedes recuerdan sobre Elías? Ya en algunas clases anteriores les han hablado de este profeta, de algunas cosas que él hizo. Bueno, hoy vamos a empezar a hablar de él. El profeta Elías vivía en el tiempo en el que el rey de Israel era Acab. Así se llamaba el rey. Y él estaba casado con Jezabel. Ellos eran los encargados o los reyes del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Pero ¿qué pasaba con estos reyes? Bueno, ellos no eran obedientes a Dios. Ellos hacían lo malo. Ellos adoraban a unos ídolos. ¿Ustedes recuerdan qué son los ídolos? Exacto. Son aquellas personas o cosas que amamos más que a Dios. Y eso no debe de ser. Dios nos dice en su ley que debemos de amarlo solamente a Él. Y nada ni nadie debe de ser más importante que Él en nuestras vidas. Bueno, pues estos reyes, Acab y su esposa Jezabel, eran malos ante los ojos de Dios y tenían estos ídolos. Ellos adoraban a Baal y a Acera. Y en lecciones posteriores seguramente vamos a hablar de algunos milagros que hizo Elías que tuvieron que ver con este ídolo Baal y que Dios usó a Elías para dejar claro que ningún ídolo es más poderoso que Dios. Dios es el único Dios y quiere que solamente lo adoremos a Él. Entonces, el profeta Elías era, como ya dijimos, un mensajero de Dios. Y hoy vamos a hablar sobre un mensaje que Dios le dio a este profeta Elías para que se lo diga a su pueblo. Elías debía de dar un mensaje al pueblo de Dios. Y ahorita vamos a ver cuál era ese mensaje. El título de la lección de hoy es Las aves dan de comer a Elías. Y vamos a ver si realmente fueron las aves o más bien es que Dios usó las aves para dar de comer a Elías. Vamos a ver qué dice la Biblia. Recuerden que nosotros nos basamos en lo que dice la Biblia. No son historias que a nosotros se nos ocurran, sino lo que viene en la Biblia. Les voy a pedir que vayan y busquen sus Biblias. Si no las tienen ahí con ustedes, pidan ayuda a sus hermanos mayores, a sus papás, a algún familiar que esté por ahí cerca, que les ayuden a buscar este pasaje.
Van a abrir sus Biblias en Primera de Reyes. Primera de Reyes es de los primeros libros de la Biblia. Primera de Reyes, capítulo 17, es el número grande que viene en sus Biblias, 17. Y vamos a ver los versículos del 1 al 6. Son esos números chiquitos, del 1 al 6. Vamos a estar leyendo. Yo voy a mostrarles aquí la lectura y lo voy a tratar de hacer de una forma lenta para que lo podamos entender. Y también, si quieren, ustedes me pueden acompañar en la lectura. ¿Ya lo tienen listo? Les repito, Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 1 al 6. Y vamos a ver qué es lo que Dios nos está diciendo en esta palabra. Ok, dice así la palabra de Dios. Entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Muy bien, esto es lo que dice nuestro pasaje. Ahora vamos a ir viéndolo de una forma más lenta para entender qué es lo que dicen estos versículos. Si ustedes se fijan, al principio de nuestro pasaje, Dios da un mensaje a Elías y Elías tiene que decir: no habrá lluvia ni rocío. Este mensaje se lo da al rey. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el rey de Israel? Exacto, Acab. Y él era un rey malo, junto con su esposa Jezabel. Entonces Elías les da este mensaje: no habrá lluvia ni rocío. Era una forma en la que Dios iba a castigar a su pueblo, quitándoles el agua. Ustedes han visto llover, ¿verdad? Pero el rocío, ¿qué es el rocío? Bueno, seguramente ustedes han visto en la mañana, a veces cuando salen, que los coches tienen como una pequeña brisita, ¿verdad? O las plantas se ven como poquita húmedas. Bueno, ese es el rocío que se da muy temprano en la mañana. Pues en este tiempo el pueblo de Israel no iba a tener ni lluvia ni rocío, absolutamente nada de agua. ¿Se imaginan cómo iba a estar la tierra? Ustedes pueden ver aquí en la imagen, pues que iba a estar muy, muy seca, a lo mejor hasta rompiéndose la tierra, quebradiza. Los árboles, pues no iban a poder florecer porque también necesitan agua. Los animales iban a tener sed. Y las personas, por supuesto, también iban a tener sed. Iba a ser un tiempo difícil para el pueblo de Dios. Entonces, ese fue el mensaje que Elías les dio. No habrá lluvia ni rocío. Y por este pasaje sabemos que fue durante algunos años. No nos dice exactamente cuántos años, pero fueron años. Fueron varios días, meses. Fue un tiempo largo. ¿Qué más dice nuestro pasaje? Bueno, Dios le dio una orden a Elías. Esta orden fue solamente para Elías. ¿Qué le dijo a Elías? Apártate. Es decir, Elías fue con el rey Acab y le dio el mensaje. Pero Dios no quería que se quedara ahí con Acab. Él se tuvo que apartar. ¿Qué más le dijo Dios? Escóndete en el arroyo. Él se tenía que ir a un lugar que Dios le había dado. En estos versículos vemos el nombre. Él se tenía que ir a ese lugar que estaba junto a un arroyo, que estaba cerca del río Jordán. Pero no nada más le da órdenes a Elías, sino que Dios también le hace una promesa. ¿Y qué le dice? Que él le iba a dar de comer. Dios no iba a dejar a Elías que se muriera de hambre, sino que él le iba a dar de comer. ¿Y
¿Qué fue lo que hizo Elías? ¿Hizo lo que quiso? No, Elías obedeció a Dios y vemos en la Biblia que dice que hizo conforme a la palabra de Dios y se fue a ese lugar, se apartó y se escondió en ese arroyo. Y vemos que él usó unos cuervos. ¿Ustedes saben quiénes son los cuervos? Bueno, aquí pueden ver unas imágenes, son unas aves de color negro y esas aves le llevaban a este Elías el alimento. Dice la Biblia que le llevaban pan y carne. Es decir, Dios no solamente le mandó pura carne o puro pan, todavía le manda variedad. ¿Se fijan el cuidado de Dios a Elías? Le mandó pan y le mandó carne. Y esto se lo mandaba 2 veces al día. Dice la Biblia que en la mañana y en la tarde. Y si le daba sed, Dios le dijo, beberás del arroyo. Dios le dio a Elías lo que él iba a necesitar, comida y agua, mientras el resto del pueblo iba a tener escasez, porque acuérdense que el mensaje de Elías al pueblo fue que no iba a haber lluvia ni rocío. Entonces Elías fue obediente a Dios y Dios le dio su comida y del arroyo para poder beber agua. Entonces, yo junto con nuestros hermanos de la escuela dominical les hicimos llegar, y espero que sí les hayan llegado, estas actividades. Son unas hojas que espero que sus papás hayan podido tener listas para que ustedes puedan hacer las actividades. ¿Cuáles son estas actividades? Bueno, el primero es nuestro versículo para memorizar. Ahí ustedes, este es de forma libre, van a escribir el versículo que hoy queremos memorizar para recordar lo que Dios hizo con Elías y que Él también lo hace con nosotros. Está en el Salmo 136, versículo 1. Les voy a pedir que busquen en sus Biblias o que pidan ayuda a sus hermanos mayores, a sus papás, a alguien que esté cerca de ustedes, para que les ayude a buscar este pasaje. Salmo 136, 1. ¿Qué dice? Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Eso es lo que dice este hermoso versículo de nuestra Biblia. Les voy a pedir que en una hoja blanca, en una hoja de color, en un cartón, en lo que tengan ahí en su casa, lo escriban en grande o hagan un dibujo que pueda representar esto para ustedes. Alabanza a Jehová. ¿Por qué? Porque Él es bueno. ¿Cómo lo pudieran dibujar ustedes? O pídanle a sus papás que lo puedan escribir para ustedes en grande y que ustedes lo puedan tener en su cuarto o en algún lugar cerca para estarlo viendo todos los días. Salmos 136, 1. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Ese es un muy bonito versículo que podemos aprender. Entonces escríbanlo y ténganlo cerca para que no se les vaya a olvidar y esténlo repitiendo todos los días, porque estas son las promesas y las bondades que tiene Dios para con nosotros y por eso lo debemos de alabar. Y de las hojas que les decía, que les mandé con sus papás, son estas hojas. Esta hoja vemos aquí a Elías con los cuervos que le están llevando la comida y este es para colorear. Así que si lo tienen ahí a la mano, por favor, dediquen un tiempo para pintarlo como ustedes quieran y también lo pueden tener ahí junto con el versículo para memorizar cerca de donde ustedes duermen o en el comedor, en la sala, donde ustedes quieran que lo puedan estar viendo. Y si no les llegó la hoja, bueno, en una hoja blanca ustedes pueden hacer un dibujo de la clase de hoy. Así que es importante que dibujen algo y así van a recordar lo que vimos hoy en la clase. También para sus hermanos mayores o con la ayuda de sus papás pueden contestar este ejercicio que es un laberinto. ¿Y qué es lo que tienen que hacer aquí? Bueno, ir buscando cuál es el camino para que el cuervo con la comida llegue a Elías. Hay que buscar por todos esos caminitos cuál es el que lleva a Elías. Entonces puedes pedirle ayuda a tus papás o a tus hermanos mayores y que lo puedan hacer juntos. ¿Listo? Espero que puedas dedicar un tiempo para hacer estas actividades, para que recuerdes lo que vimos hoy.
Por último, ¿qué fue lo que aprendió? Esta es una pregunta muy importante porque a veces escuchamos las historias, pero no se nos queda nada grabado. Entonces, ¿qué aprendí hoy? Hazte esa pregunta. Yo te puedo dar algunas opciones y te voy a pedir que en una hoja dibujas o si ya sabes escribir, pues entonces escribas. Dibuja o escribe lo que aprendiste hoy. Bueno, yo puedo decir que aprendí que Dios siempre nos da de comer, ¿verdad? Así como a Elías no le hizo falta la comida, Dios siempre nos da el alimento. Y ustedes pueden ver que nunca les ha hecho falta en su casa. Si bien es cierto, Dios no va a usar a los aves para que nos traigan la comida, ¿verdad? Pero Él les da trabajo a nuestros papás para que con el dinero que ganan puedan comprar los alimentos y que en nuestra casa haya que comer. ¿Qué más pudimos aprender hoy? Bueno, que Dios nos da lo que necesitamos. No solamente Dios nos da comida, ¿verdad? ¿Qué más nos da? Pues nos da familia, nos da vida, porque hoy, gracias a que nos dio vida, podemos estar aquí conectados para aprender de su palabra. ¿Qué más nos da? Nos da salud, ¿verdad? Nos da una casa, Él nos da muchas cosas. Entonces, Dios siempre nos da lo que necesitamos. Ojo, nos da lo que necesitamos. A veces nosotros queremos cosas muy grandes o un juguete muy caro, pero Dios es el que decide si es posible que lo podamos tener o no. Él nos da lo que necesitamos. ¿Y qué más podemos aprender? Pues que debemos ser agradecidos con Dios por su bondad. ¿Te acuerdas como dice nuestro pasaje para memorizar? Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Debemos ser muy agradecidos con Dios porque Él es el que nos da todo lo que tenemos. Muy bien. Espero que tú puedas dibujar o escribir entonces en una hoja lo que aprendiste hoy. Yo te di aquí algunas ideas, pero tú puedes escribir o dibujar otras que se te ocurran, ¿sale? Y se los enseñas a tus papás y les explicas qué fue lo que vimos hoy en la clase. Sobre Elías, sobre el mensaje que Dios le dio a Elías para que diera a su pueblo y sobre cómo Dios cuidó a Elías en estos tiempos difíciles donde no iba a haber agua ni rocío. ¿Listo? Bueno, ya para terminar, vamos a dar gracias a Dios. ¿Por qué vamos a dar gracias a Dios? Pues porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Vamos a cerrar nuestros ojos, ¿te parece? Y vamos a orar. Gracias Dios porque eres bueno, porque tu misericordia es para con nosotros siempre y es grande, porque eres fiel, porque nos das lo que necesitamos. Te damos muchas gracias por todas tus misericordias. Te rogamos que perdones nuestros pecados porque a veces te fallamos. Cuida nuestras familias. Si hay enfermos, Señor, sánales y ayúdanos a podernos conectar al culto. Todo esto lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues me dio mucho gusto tener este tiempo con ustedes para compartir un poco de la palabra de Dios y que aprendiéramos juntos. Espero que el próximo domingo puedas acompañarnos en la clase con nuestras otras maestras y que durante la semana recuerdes lo que vimos hoy. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Les mando un fuerte abrazo, espero que se encuentren bien con sus familias y los invitamos a que estén en el culto en un ratito más. Dios les bendiga. Bye.